Bienvenidos a la conferencia Las artes plásticas en las revistas culturales colombianas durante la primera mitad del siglo XX, a cargo de Ivonne Pini. Esta conferencia se presenta como apoyo a la exposición temporal Luz más Luz, Leo Matiz, en las colecciones del Banco de la República, que ustedes van a poder visitar en el tercer piso del museo hasta el 30 de julio. Las revistas culturales fueron, en el contexto colombiano de la primera mitad del siglo XX, un escenario especialmente significativo para las artes plásticas. Como sucedió en general en el resto de América Latina, el tratamiento de temas relacionados con el arte aparecía inscrito como uno de los aspectos a desarrollar, pese a que no tenía el mismo interés que el manifestado por el acontecer literario que terminaba resultando dominante. La proliferación de publicaciones que pueblan esos años las convierte en un espacio privilegiado para seguir el pensamiento de la intelectualidad, detectando las diferentes posturas que se constituyeron. El interés de analizarlas se incrementa si pensamos que no puede verse solo a nivel del espacio nacional en el que se fundan, sino que hay en ellas la intención de pesar en el ámbito de los lectores latinoamericanos. Varias son las preguntas que surgen en torno a las mismas. ¿Quiénes las crean? ¿Cuál es la relación con las discusiones políticas que se asumían? ¿Qué tipo de textos se publican? ¿Qué conexión había con los modelos propuestos desde Europa? ¿Por qué el interés de cruzar fronteras? La creación de las revistas fue labor de grupo, pues si bien hay nombres claves en cada publicación, estas eran el resultado del emprendimiento abordado por un conjunto de personas que registran afinidad ideológica, literaria, artística y se sienten en la necesidad de trazar líneas que precisen hacia dónde debe orientarse la cultura, sin que esto implique desconocer que hay quienes ejercen el liderazgo en el grupo y su pensamiento delinea rasgos básicos de la publicación. Ivonne Pini es profesora titular y emérita de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del Grupo de Investigación en Historia del Arte de América Latina y Colombia en el doctorado en Arte y Arquitectura de la misma universidad y profesora del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. También es editora ejecutiva de la revista Art Nexus. De su autoría son diversos libros, ensayos y capítulos de libros sobre arte latinoamericano. Entre ellos se encuentran En busca de lo propio, inicios de la modernidad en el arte de México, Cuba, Colombia y Uruguay, Fragmentos de memoria, Los artistas latinoamericanos piensan el pasado, Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del siglo XX y la antología de textos críticos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero comentarles que por el tiempo de que disponemos, vamos a trabajar el tema que ven ustedes allí, o sea, la única modificación es que me voy a detener fundamentalmente en la década del 20 al 30, que es el momento en que empiezan a hacerse una serie de análisis desde las publicaciones sobre el arte. Habida cuenta de que no son revistas de arte las que nosotros vamos a mencionar, sino que son revistas culturales o incluso revistas que salen en los periódicos, ¿sí? Porque no existían en ese momento en Bogotá específicamente revistas dedicadas a las artes plásticas, ¿sí? Y como comentaba Diana, hay un evidente predominio en esas revistas culturales de lo que tiene que ver con literatura, mucho más que con artes plásticas, ¿sí? O sea, hago la salvedad porque nos vamos a centrar en mirar un poco qué pasa para que tengan un poco ustedes el modelo del tipo de reflexión que se da en ese periodo. El contexto histórico de los 20 fue muy complejo, ya que la década se abrió con el impacto creado por las consecuencias que generaba la finalización de la Primera Guerra Mundial y se cerró con la crisis económica de 1929. El tan alardeado progreso constante promovido desde Europa, creando un modelo civilizatorio que podría universalizarse, quedó muy golpeado por la guerra. América Latina
emergía como un lugar de posibilidades y fueron diversos los intelectuales que consideraban que llegaba el momento de ser escuchados. No es casual que se comenzaran a poner en tela de juicio los referentes que para muchos habían sido incuestionables y se planteara valorar los elementos de pertenencia de cada uno de esos espacios. La intelectualidad que escribe en las revistas tenía claro que una de sus tareas, y esto no es solamente para el caso de las revistas bogotanas, sino en general en las revistas que se publican en América Latina, era señalar las incoherencias que podían surgir en las relaciones entre lo local y lo externo. Abrirse a las propuestas cosmopolitas implicaba tener claridad acerca de cuál era la propuesta nacional. No se trataba de asumir rutinas convencionales, se trataba de construir planteamientos propios. En los países de la región, a comienzos del siglo XX, aparecía con frecuencia la idea de que era necesario educar a la población en el tema de la historia, procurando inducir la formación de una memoria nacional. Había un compromiso con el pasado próximo en el sentido de exaltar los héroes de la independencia que ayudaron a impulsar y consolidar los estados nacionales. En el descubrimiento del paisaje local, de las costumbres y raíces que implicaban, como les señalé, el reconocimiento de esa idea de lo propio, término ampliamente usado en el período. La idea de una ahora americana preocupada por crear sus propios patrones comenzaba a ganar espacio. Se debía volver a revisar el pasado, explorar la imagen negativa construida en torno a la población local, y cambiando el norte se pasó de la degradación a la exaltación. Recuerden ustedes que a fines del siglo XIX y comienzo del XX, los textos que aparecen en diversos países de América Latina señalando la necesidad de mirar a Europa, sortear el peso de lo que era el mestizaje, fueron muy fuertes, ¿sí? Y en ese sentido se empezaban a cuestionar cada vez más, con mayor frecuencia, la idea del mestizaje como un signo negativo que había llevado a sostener que el blanqueamiento y la europeización era la condición para lograr el progreso, ¿sí? Los textos sobran por el contenido tan negativo, los textos que trabajaban alrededor de la idea del blanqueamiento y de la europeización. El cruce del rol jugado por las revistas en la construcción de un pensamiento que permitiera consolidar una cultura que identificara y distanciara de la dependencia europea, permite observar cómo entre las diversas publicaciones que circularon, las ideas tuvieron una dimensión continental. Con esto quiero señalar que la circulación del viaje no es solamente por el viaje físico de la intelectualidad, que realmente se movió bastante más de lo que inicialmente pensábamos en la época, sino el viaje de las ideas. Las revistas circulaban, ¿sí? Y en ese sentido hay una intención de que se conozcan y se debatan los distintos planteamientos que se estaban exponiendo a través de la revista. Y se movieron esas publicaciones en tres niveles. Primero, el nacional, buscando la adhesión del público a sus propuestas. En segundo lugar, estaba la preocupación latinoamericanista,
y las revistas buscaban que las nuevas ideas, así como el protagonismo de quienes las impulsaban, circularan en la región. Se trataba, como les comentaba, de expandir propuestas culturales que los identificaba y se abrieran a la discusión. Y en tercer lugar, la manera como se asumiría la relación con Europa, que no se negaba, pero ya no era el único modelo a imitar. Se trataba de interrogarla, verse a sí mismo y desde allí indagar cuál era la ruta a seguir. El cambio en la estructura social hizo que a las viejas élites se fueran incorporando otros sectores intelectuales políticamente interesados en las propuestas que ganaban espacio, desde la ampliación del liberalismo a las corrientes socialistas y la consigna de educar como forma de democratizar. De allí el interés en problematizar aspectos centrales de su entorno, con escritos que podían resultar a veces osados para la época, buscando defender posturas que daban pistas para incidir en la compleja realidad que se estaba construyendo. El perfil del nuevo intelectual sería básico en la consolidación de esos nuevos idearios que se gestaban, con la progresiva participación en nuevas actividades políticas, consolidando partidos políticos de nuevo cuño. Allí las revistas culturales jugaron un rol especialmente significativo. La consigna de la emancipación que marcó tan fuertemente el pensamiento del siglo XIX dio paso a estas otras demandas, fruto de las nuevas necesidades surgidas de la consolidación de la modernidad. La universalidad dejó de ser el único centro de formación del pensamiento. La universidad dejó de ser el único centro de formación de pensamiento. Revistas, ateneos, cafés, tertulias fueron espacios reconocidos para la discusión y sociabilidad intelectual, generando la necesidad de un cambio sustancial en el espacio universitario para que dejara de ser bastión de las élites tradicionales. Recuerden ustedes la famosa revuelta universitaria en Córdoba, que se expandió en otros centros universitarios a comienzos del siglo XX en América Latina. Muchos de los textos publicados en las revistas eran obras de autodidactas que se fueron profesionalizando en actividades artísticas, literarias o periodísticas. La creación de las revistas fue una labor de grupo. Y si bien hay nombres claves en cada publicación, estas eran el resultado del emprendimiento abordado por un conjunto de personas que registran afinidades, ya sean ideológicas, artísticas, en fin, de diferentes aproximaciones a las nuevas formas de pensamiento y que sienten la necesidad de trazar líneas que precisen hacia dónde debe orientarse la cultura, sin que esto implique desconocer que hay quienes ejercen un liderazgo intelectual indudable en el grupo y que su pensamiento delinea rasgos básicos de la publicación. Sin duda, uno de los casos más evidentes, con fuerte presencia en el pensamiento de la intelectualidad colombiana de la época, es la revista Amauta, con la presencia incuestionable de Mariátegui como director y figura central de esa revista. Las principales ciudades se constituyeron en el escenario central para la publicación de las revistas, pues era en ellas
donde se vivía la euforia por una ecléctica modernidad, caracterizada por la diversidad de aproximaciones. Por un lado, era necesario mirar el futuro, innovar, reivindicar lo nuevo y, en paralelo, reconocer el pasado, recuperar tradiciones, buscar raíces históricas. Y el escenario urbano fue el epicentro en el que se movió una intelectualidad que tuvo a la ciudad como espacio natural de desarrollo. Si ustedes miran las principales revistas, que fueron múltiples, que se crean en ese momento a nivel de América Latina, el epicentro son las ciudades y generalmente las ciudades capitales, ¿sí? No estoy diciendo con esto que no hubiera publicaciones por fuera de las capitales, pero las capitales fueron indudablemente el epicentro y las revistas que tuvieron mayor continuidad. Esos intelectuales impulsadores de la revista buscaban explorar la realidad de la que partían, analizándola, proponiendo estrategias con las que se trataba de tener presencia en el devenir de sus respectivos países. El grupo se amplía a sectores sociales que emergen de las clases medias. De allí que aspiraciones como aumentar los espacios educativos y reafirmar lo nacional aparezca como dos demandas reiteradas, sin que ello les implique olvidar a la influencia europea a la que se proponen reformular. En ese sentido, quisiera sistematizar las características básicas de esas revistas para entrar a las revistas bogotanas. Hay si nosotros observamos lo que pasa en las revistas culturales, hay que tener en cuenta que son una fuente básica. Para nosotros, desde la historia, son fuentes primarias fundamentales, ¿sí? Son unas fuentes básicas que permiten seguir sobre todo cuáles son las líneas de pensamiento y trazar las pautas que de alguna manera sistematizan las búsquedas. Es el escenario natural de la circulación de ideas, por los motivos que les comentaba anteriormente. Es el lugar donde se discute, se polemiza, los artículos reciben respuestas de otros intelectuales. El registro de las polémicas fueron claves allí. Y hay una preocupación, esto me parece que es muy importante tener en cuenta por el hoy inmediato. O sea, yo cuando me aproximo a estos textos, y nos vamos a aproximar a varios de los que se publicaron como elemento de referencia, es clave saber en qué contexto se dio ese debate. O sea, obviamente los debates son frutos de su época, ¿sí? Y yo no puedo de pronto decir, pero ¿cómo están discutiendo eso? Están discutiendo eso porque era la discusión que en ese momento ganaba espacio en ese periodo. Se buscaba, a través de las revistas, buscar una nueva conciencia crítica y las discusiones no eran necesariamente de carácter estético. El discurso político es significativo. Lenin aparece en la revista Universidad, en Bogotá, ¿sí? Y la caricatura es de Lince, indudablemente un muy importante caricaturista de la época y que trabajaba fundamentalmente con la revista Universidad. Evidentemente hay una preocupación y era que cómo llevar adelante estas revistas, ¿sí? Porque no podían comprometerse con espacios empresariales que le impusieran de alguna medida una determinada directiva en el campo editorial, ¿verdad? O sea que es difícil la supervivencia muchas veces
por los problemas económicos que hay alrededor de esta revista. Y hay en general un editorialismo programático, ¿sí? Ese editorialismo podía ser disímil y demás, pero se tratan de dar ciertas líneas centrales en la discusión. Tomando la idea de Beatriz Arlo, es posible identificar dos tipos, fundamentalmente en la época, dos tipos de revistas. Una, las que ella llama revistas modernizantes, que reconocen la necesidad de manejar nuevos discursos, entender lo contemporáneo, pero que consideran que es necesario tener una actitud de conciliación con las distintas propuestas que se planteaban. Y las de ruptura, que rechazaban todo aquello que consideraban eran formas canónicas que había que desconocer. Para ellos, presente y futuro eran los objetivos permanentes. Ejemplos de revistas modernizantes: La Pluma, les estoy mostrando la portada de dos de esas revistas que se publican en Uruguay en la década del 20, Proa en Buenos Aires, Universidad en Bogotá. Acá tienen una caricatura de Guillermo Valencia hecha por Franklin, otro de los caricaturistas importantes que tenía Universidad. Revistas de ruptura: Claxon en Sao Paulo y Martín Fierro en Buenos Aires. Podríamos mencionar otra cantidad de revistas, pero quiero simplemente ilustrar esas dos opciones que se daban en las revistas. Temas discutidos con frecuencia: modernidad, vanguardia, nacionalismo versus internacionalismo, relación con Europa, relaciones dentro de América Latina. Y les traigo como elemento ilustrativo estas preguntas que aparecieron en la revista de Avance. La revista de Avance se escribe siempre con minúscula, ¿sí? No es que sea un error ortográfico de digitación, porque la revista en realidad se fundó en 1927 y la revista llevaba como nombre el año. O sea, la revista en realidad se llama 1927, 1928, 1929, 1930, Revista de Avance. Sí, era el subtítulo. ¿Se imaginan ustedes que sería la locura si usáramos cada uno de los años? Porque parecerían 4 revistas diferentes. Lo que pasa es que ellos en su programa editorial dicen: nosotros somos como un barco que vamos a ir avanzando, ¿sí? Y por eso, como somos un barco que vamos a ir avanzando, cada año ese barco va a tener una denominación distinta, ¿sí? Entonces, la revista de Avance, en los años del 27 al 30, publicó estas 4 preguntas que ven ustedes aquí. Es muy interesante hacer el seguimiento a esas preguntas, porque dicen, lo que se hacía con esto era lo siguiente: en cada revista se mandaban las preguntas a un intelectual latinoamericano, no cubano, ¿sí? También cubanos obviamente, pero fuera de Cuba, y se publicaban las respuestas, ¿sí? ¿Y por qué les digo por qué les traigo a colación estas preguntas? Porque son temas que estaban absolutamente presentes. ¿Qué debe ser el arte americano? ¿Cree usted que la obra del artista americano deba revelar una preocupación americana? Segunda, ¿cree usted que la americanidad es cuestión de óptica, de contenido o de vehículo? Tercera, ¿cree usted en la posibilidad de caracteres comunes al arte de todos los países de nuestra América? Y cuarta, ¿cuál debe ser la actitud del artista americano ante lo europeo? Como ustedes ven, las preguntas son absolutamente pertinentes a esa discusión que les comento se estaba dando en la época, ¿sí? El escenario
insisto, es el espacio urbano. Es donde se producen los cambios sociales, económicos, tecnológicos, obviamente culturales, y para ellos, y lo señalan con mucha insistencia, comprender los cambios urbanos permitía entender no solo las transformaciones, sino qué cambios se estaban en ese momento operando. Esto es simplemente para que nos ubiquemos, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando y cuáles eran las discusiones en general a nivel de América Latina? En las revistas bogotanas, como sucedió en general en el resto de América Latina, el tema relacionado con las artes plásticas aparecía inscrito como uno de los posibles aspectos a desarrollar. Y dentro de la diversidad de tópicos abordados, el del arte no tenía el interés manifestado por el acontecer literario, que siempre resultaba dominante. O sea, en esas revistas culturales ustedes encuentran comentarios sobre arte, plásticas, encuentran comentarios sobre cine, ¿sí? Encuentran comentarios sobre cambios en educación, pero el hilo conductor es evidentemente el tema literario. No se publican revistas específicamente de arte, sino en las publicaciones literarias se incluyen artículos sobre el tema. Además, era frecuente que en revistas de interés general, como podía ser en Bogotá el caso de Cromos o el caso de El Gráfico, ¿sí?, aparecieran artículos referidos a arte. Dada la poca presencia de revistas especializadas, los periódicos se convirtieron en fuente significativa de información para los tópicos más diversos, incorporando tempranamente páginas especializadas. Cromos y El Gráfico eran revistas que contemplaban un amplio espectro temático, publicando en sus páginas desde notas frívolas sobre Hollywood y sus estrellas de cines hasta comentarios sobre el mundo cultural. No es raro encontrar en las portadas de Cromos la reina de la universidad, ¿sí?, y ese tipo de imágenes junto a este tipo de caricaturas tan innovadoras frente a lo conservador que era el arte en Colombia en ese momento. Cromos y El Gráfico eran revistas entonces que abrían un espacio significativo junto con las lecturas dominicales. Las lecturas dominicales del Tiempo era la publicación que se sacaba el día domingo, ¿sí?, y allí aparecían tópicos muy diversos. Había el Caballero Duende sacaba una hora con, en este caso Enrique Restrepo, una hora con Coroliano Leudo, ¿sí? Entonces eran entrevistas que le hacían a los artistas o a los literatos y demás, y se publicaban en esa revista, que era una revista que acompañaba al periódico El Tiempo el día domingo. Entre las publicaciones de los años 20, dedicados a temas más específicamente culturales, hay dos que tuvieron una actitud muy receptiva a los cambios: Los Nuevos y Universidad. Quiero mostrarles estas dos portadas de Universidad para hacer evidente lo que les decía de la riqueza en el campo de la caricatura que se manejaba en ese momento. Y estas dos que ven a ustedes aquí, el ministro de Obras Públicas y León de Greiff, fueron portadas en ambas revistas. La primera, Los Nuevos, fue una revista de vida efímera, solamente publicó 5 números en el año 1925 y se dedicó esencialmente al análisis de temas literarios. Universidad, vocera inicialmente de la Asociación Nacional de Estudiantes y dirigida por Germán Arciniegas, incorporó en sus páginas temas estéticos orientados hacia las artes plásticas, pero además usó, como les
señalaba como ilustraciones el trabajo de varios de los artistas que comenzaban a cuestionar la tradicional académica. La publicación se registró en dos épocas. La primera época, 1921-1922, y que fue una revista fundamentalmente estudiantil, y la segunda época, que conserva el nombre de universidad, a pesar de que ya no es una revista solamente estudiantil, que se publica entre 1927 y 1929. Desde el campo de las artes plásticas, el muralismo mexicano era para universidad un referente ineludible, como también lo era la estrecha relación entre Germán Arciniegas y el poeta mexicano Carlos Pellicer. Rápidamente les comento, Pellicer estuvo en el Rosario estudiando durante un año, tiene una gran amistad con Arciniegas y es el que promueve la formación de la revista de universidad. Él era una especie de delegado de José Vasconcelos, Pellicer, ¿sí? Y después de estar acá en Bogotá, fue para Brasil, para Sao Paulo y Río, donde se encuentra con Vasconcelos. De ahí la admiración que siente Arciniegas por Vasconcelos, ¿sí? Fue una publicación de Serge Sanitev que recoge la correspondencia, por cierto, muy interesante y muy extensa, la correspondencia entre Arciniegas y Pellicer. De allí el espacio, entonces, que tiene en universidad el pensamiento de Vasconcelos, a quien Arciniegas veía como un ejemplo a seguir, y el de José Carlos Mariátegui, figura exaltada por su pensamiento, visualizable en la publicación que dirigía en Lima, la que les mencionaba antes, Amauta, a que ven ustedes dos portadas de la revista Amauta. Un dato interesante, desde la revista Universidad se promovió la suscripción a la revista Amauta y a la revista de Avance, ¿sí? O sea, lo que les comentaba antes del viaje de las ideas, cuando uno encuentra al revisar las revistas estas situaciones, se da cuenta de que realmente hay una importante circulación de las mismas. Fue precisamente en el campo literario donde se planteó la posibilidad de romper con la pervivencia de valores heredados del siglo XIX. Tal misión intentaron asumir los nuevos, quienes publicaron la revista que les comenté, grupo difícil de caracterizar, pues no encaja dentro de la perspectiva generacional, ni tampoco por su producción constituyen un grupo homogéneo. Frecuentaban la tertulia del Café Windsor y entre sus contertulios estaba Felipe Lleras Camargo, Jorge Salamea, Germán Arciniegas, León de Grey, Luis Vidales, Rafael Maya, Luis Tejada, etcétera, etcétera. Uno de sus objetivos iniciales fue renovar las formas de expresión, criticando enfáticamente a la generación precedente, poniendo en tela de juicio los valores dominantes, pero no solo en el campo literario, sino también en el político. Tales preocupaciones explican por qué varios de sus integrantes terminaron teniendo más participación en política y en periodismo que en otros campos. Tomando las publicaciones mencionadas como referencia, señalaremos algunas de las opiniones que se expusieron en las revistas bogotanas en torno al arte a lo largo del periodo señalado, especialmente en lo que se refiere a la relación con las vanguardias europeas y la búsqueda de propuestas que tuvieran en cuenta las particularidades locales. Los intentos por consolidar modelos nacionales complejizó la relación con Europa. ¿Cómo poner a operar la relación cosmopolitismo-nacionalismo? Las discusiones fueron
muchas, y esa compleja relación no se expresó siempre bajo los mismos parámetros. Para algunos, la resistencia era la única alternativa posible. Para otros, era necesario manejar unos criterios de inclusión que plantearan la relación con Europa desde nuevas perspectivas, donde lo local jugara un rol significativo. Justamente, la circulación de ideas promovidas desde las páginas de las publicaciones permitió consolidar esos argumentos. Lo que resulta evidente es que en esa relación América-Europa no se puede hablar de simples planteos derivativos, ¿sí? O sea, ya no, bueno, lo que pasa es que nos limitamos a copiar a Europa, etcétera, etcétera. Hay un cuestionamiento de esa idea de que lo que se hacía aquí era pura y exclusivamente elementos derivativos. Comienza una aproximación a la modernidad que es compleja, y en el caso colombiano, esa aproximación a la modernidad que se estaba dando solamente entre algunas minorías citadinas. No se olviden ustedes que todas estas revistas, no solamente en Colombia, sino en general en toda América Latina, era el resultado de élites culturales, ¿sí? O sea, no era una preocupación colectiva la que aparecía allí. Realmente afectó muy lateralmente en los comienzos de la década al mundo artístico colombiano, ya que éste seguía apegado a un discurso teórico y visual que tenía mucho todavía que ver con la herencia del siglo XIX. Por ejemplo, Ricardo Acevedo Bernal afirmaba en un artículo que se publicó en Cromos en 1920, un artículo llamado Charlas de Artista, lo siguiente: todas las modalidades, cito textualmente, por eso les puse el texto ahí para que puedan seguirlo, todas las modalidades empleadas por los pintores son buenas si conducen a un fin único, la verdad en la expresión, el vigor de la línea, la traducción del colorido que ven los ojos y alumbra el sentimiento. En una nota, cierro comillas, en una nota publicada en el mismo medio al año siguiente, 1921, definía la noción de pintura y escultura de la siguiente forma, abro comillas: los factores de estética de que se sirve el pintor y el escultor tienen elementos comunes y elementos propios. Comunes en cuanto se trata de expresión general de arte y que están sometidas a las leyes de verdad, armonía, conveniencia y expresión, y propios en cuanto a la manera material de ejecución. La pintura es una representación convencional de la naturaleza. La escultura es una copia real de lo natural, pues cuenta con las tres dimensiones. Cerramos comillas de estos dos textos publicados, ambos en Cromos, y que pertenecen a Ricardo Acevedo Bernal. Evidentemente que alejados están estos dos comentarios, iniciándose la década de los 20, de las discusiones de que de manera casi paralela se daban en otros espacios de América Latina. Pero si los entrelazamos con la concepción filosófica dominante en ese momento en Colombia y la función y el carácter que ésta le daba al arte, no hay incongruencias. Por el contrario, son una lógica caracterización de lo que en ese momento se esperaba que hiciera y fuera el arte. La revista del Colegio del Rosario publicó en 1920 un artículo llamado Rudimentos de Estética, subtitulado Concepto y división de la belleza, la fealdad, el ideal. El autor era un presbítero, Juan Cristófomo García, y partía de la siguiente definición de belleza, abro comillas: belleza es toda perfección cuyo conocimiento admira y agrada desinteresadamente,
cierro comillas. Se dan cuenta ustedes que es un concepto absolutamente decimonónico de belleza. De esta aseveración desprendía que la noción de belleza contiene tres conceptos esenciales: el de verdad, bondad y aptitud de producir admiración y agrado. Y si bien no toda la verdad es bella, toda belleza es buena y verdadera, debe serlo. Relacionando estos conceptos generales con la realización artística, sostiene que la mayor idea de perfección o bellezas, términos interesantes esto, que él utiliza en todo el texto como sinónimo. Perfección y belleza eran para él sinónimo. Y sin ese ideal no puede haber arte bello. ¿Y qué es arte bello? Abro comillas: realización sensible de la belleza ideal o imitación de la belleza real conforme a la idea de perfeccionarla. Cierro comillas. Entonces, para que hubiera arte, no es suficiente producir una copia de la belleza real, de lo observado. Debe existir una imitación idealizada que suprima defectos y realce cualidades. La belleza representada conforme a un ideal es arte. Fíjense ustedes que esto implicaba una subordinación a la moral que se le exigía al arte. Admite que el arte es diferente a la moral, pero no independiente. Teniendo en cuenta el peso ideológico que el Colegio del Rosario tenía en ese momento, con la figura de Carrasquilla y siendo el periodo de gobierno conservador, estos rudimentos de estética reflejaban claramente lo que se esperaba en ese momento que el artista hiciera, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía esa situación tan diversa, las discusiones que se estaban dando en otros espacios acerca de qué debía ser el arte, pues evidentemente lo que plantea Acevedo Bernal se ajusta a las características de lo que se esperaba que fuera el arte en ese momento. Diversos textos publicados en la época muestran el enfrentamiento entre dos concepciones estéticas en las publicaciones de las revistas bogotanas. Por una parte, la supervivencia de un neoacademicismo que tenía sus mejores representantes entre los miembros del Círculo de Bellas Artes, y por otro lado, el arte moderno europeo, nominación ambigua tanto en su uso como contenido, pero que podemos asociar con la idea de vanguardia. Nuevamente, en un cromo de 1921, aparece un texto, Notas de Arte, publicado por el artista y crítico Rafael Tavera. En un extenso artículo, que voy a citar solamente un par de párrafos, él dice qué sintió cuando vio un cuadro cubista, ¿sí? Y dice: el cuadro cubista era un lienzo de 3 metros de anchura, todo cubierto con figuras planas, semejando rombos, cuadrados, triángulos, hechos con diversos colores, y el todo sin arreglo ni plan ninguno. En uno de los triángulos de la esquina izquierda se había tratado de dibujar un gran ojo, inexpresivo, pueril. Esta pintura cubista tenía por título La costurera. Pocos choques tan desagradables ha recibido mi espíritu como el recibido por la vista de estas obras. Sentí desvanecerse todo mi poco saber en arte y mi anhelo de progreso. Cierra comillas. Pese a esas deformaciones de la realidad, a ese desconocimiento del sentido común que encuentra Tavera, pronto vendrá la reevaluación que permitiría sostener de nuevo que las obras con mayores méritos estéticos son aquellas que están más estrechamente ligadas a la repetición de las naturalezas. Y en un texto del año siguiente,
1922, dice: no hay belleza, el mismo Tavera dice, no hay belleza si no hay armonía, orden y verdad. ¿Por qué el arte modernista ha de tener el privilegio de trastocar la razón natural y la ciencia no? ¿Por qué la ciencia ha de seguir buscando el ritmo, la armonía, el orden en sus lucubraciones y no va por caminos subjetivos y de capricho personal como el arte? El arte es un factor social como la ciencia moral, como las ciencias naturales. De consiguiente, debe estar en armonía con estas para llenar su fin. El artista no va a ninguna parte con naturalezas inventadas. Creo que es muy claro, digamos, cuál es su postura y cuál es la posición que se esperaba frente al arte. Para que se entienda más claramente esto, el tema de la subjetividad es una crítica durísima a los franceses y una reivindicación de la tradición de respeto por la naturaleza de los españoles. ¿Sí? En el resto del artículo está dedicado a esto. Por otra parte, la posibilidad de que los espacios institucionales se abrieran a las tendencias modernistas resultaba muy poco probable. Uno de los que fuera más prestigiosos directores de la Escuela de Bellas Artes, Roberto Pisano, escribía en 1922 una nota en cromo que bajo el título Desde España se refería a la permanencia en España de un joven artista en los siguientes términos. Está hablando de Ricardo Gómez y dice lo siguiente: a mi entender, Ricardo Gómez ganaría invirtiendo el procedimiento, es decir, regresando a Colombia para pintar en ella y hacer luego exposiciones en Europa de paisajes y de tipos nuestros, que él siente también. El arte nacional ganaría con ello y el artista no perdería nada con dejar a Europa, ya que la demasiada permanencia en ella encierra el peligro de las fáciles teorías del futurismo, el cubismo y otras negaciones artísticas capaces de anular las mayores facultades. Cierro comillas. Si recordamos que la dirección de Pisano fue entre 1927 y 29, resulta evidente que la Escuela de Bellas Artes tuvo en la década pocas posibilidades de abrirse a las tendencias de la modernidad. Quisiera terminar esta referencia con un artículo que Luis Alberto, en una crónica de una entrevista que se le hace a Luis Alberto Acuña, que acababa de llegar de Europa. La crónica se llama París, un peligro para el estudiante, y fue publicada en El Gráfico en 1928. Ahí él resumía sus experiencias europeas y les decía a los posibles estudiantes que se fueran a ir a Europa que lo mejor era que se fueran a París, a Madrid. Allí lo encuentro a todo: lengua propia, costumbres, apoyos, maestros y sobre todo, a la inversa de otras partes, una especie de corriente artística perfecta. París, por ejemplo, es un peligro para el estudiante, dadas las nuevas tendencias modernistas. Si tú quieres buscar o definir tu personalidad, figurar en la prensa, en los círculos artísticos y sociales, ve a París y fabrícate un motivo exótico. Allí está entrando el arte americano de la novedad y de las cosas raras y absurdas. Rómulo Rosso, mi amigo, acuérdense ustedes que Rómulo Rosso había sido quien participa en la exposición de Sevilla, ¿verdad? Y hace además el pabellón de Colombia. Sin mengua de su talento, ha entrado por este camino. Tú, como yo, comprendes en pintura, escultura, el arte del arte geométrico. Rosso es un gran inventor de ideas fabulosas y de motivos extraños
propio del medio, se burla del público, ¿sí? Es bien interesante ver la manera como percibe otro artista colombiano lo que estaba haciendo Rosso. Cerramos comillas. Acuña mostraba con estos comentarios y su percepción de la obra de Rosso una total indiferencia hacia las propuestas que en el plano teórico y también plástico estaban haciendo otros integrantes de su generación. Unos años antes de estos textos, 1924, Germán Arciniegas había hecho el discurso inaugural en una exposición organizada por el efímero Centro de Bellas Artes, donde aparecían expuestas obras de Pedronel Gómez, José Domingo Rodríguez, Eladio Vélez, muy jóvenes en ese momento. En el mismo, el director, en el discurso inaugural, el director de universidad sostenía que los jóvenes expositores no se plegaban a los esnobismos, sino que, cito textualmente, era preciso actuar de acuerdo con las propias vibraciones, era preciso ser sincero, y en las escuelas clásicas no hay sinceridad. Los jóvenes del centro huyeron a tiempo de las academias. Por cada uno de estos artistas es un caso de formación personal en donde no se sabe quién es más admirable, si la íntima persistencia en la rebeldía o en la trabazón de las inercias que han tenido que vencer. Creo que este aspecto de la rebelión aplicado al plano superior de la vida es donde el arte se integra, es algo que debe apuntarse con orgullo como índice venturoso de nuestra generación. Evidentemente, Arciniegas le apuntaba a las nuevas propuestas que se estaban desarrollando en ese momento en las figuras de estos tres artistas. Pese a lo poco que incidió en el medio, lamentablemente, esa exposición, protagonizada básicamente por estudiantes, tuvo el interés de mostrar que se aproximaban vientos de cambio. Tímidamente se comenzaba a abrir el espacio para nuevas propuestas, pero tendremos que esperar a los 30 para que estos activos se conviertan en alternativas. Lecturas Dominicales del Tiempo publicó en 1928 y 1929 varios artículos firmados por insignes críticos y teóricos del arte latinoamericano. Fíjense ustedes que fue en Lecturas Dominicales donde se publicó Cuadernos del Bachuel. Sí, fue allí, sacan un cuaderno donde se publicó eso. Pero además empezaron a publicarse, como les decía, críticos y teóricos latinoamericanos quienes exaltaban el valor de mirar la estética indígena. El español residente en Cuba, Martín Casanova, en un artículo titulado El nuevo arte indígena mexicano, da cuenta de lo que él llama neoindianismo, refiriéndose a los valores plásticos de la tradición indígena. Entonces él hace todo un estudio, todo un desarrollo. Este es el artículo que salió publicado. Él hace todo un comentario acerca de la sensibilidad de las razas indígenas de América, cómo se había producido un desconocimiento de los aportes de las mismas, ¿sí? Y dice, cito textualmente, el arte indígena americano, imposibilitado de producirse y manifestarse desde la colonia, sin estímulos y sin posibilidades creadoras, había ido reduciéndose a las pequeñas artes populares, refugiándose en ellas como en una trinchera inquebrantable. Cierro comillas. Este criterio, dice Casanova, ha sido revertido para dar un paso a un notorio interés por la posibilidad de usar motivos indígenas en el arte. Y hace todo un análisis acerca de la relación arte indígena
muralismo mexicano. Sí, y eso se publicó en Lecturas Dominicales. El peruano, como ya les comenté, Juan Carlos Mariátegui, fue otra de las figuras citadas con mucha frecuencia. Álvaro Medina enfatiza acertadamente el interés de colaboradores regulares de universidad, como el poeta Jorge Zalamea, en el pensamiento de Mariátegui, destacando Zalamea el programa de acción que proponía en los siguientes términos, abro comillas: construcción de la propia cultura, liberación del indio sometido a absurdas legislaciones agrarias y económicas, regreso a los motivos incaicos como fuente de renovación plástica, valoración y propaganda de los aspectos más puros de nuestra producción artística o intelectual. Cierro comillas. Se abría un espacio a la reflexión en torno a las preocupaciones americanistas, espacio que en la década del 30 en Colombia buscaría concretarse visualmente. Cosmopolitismo y nacionalismo, y quisiera terminar destacando este aspecto, eran premisas dialécticamente compartidas, dado que la búsqueda emprendida suponía ser capaces de romper el mimetismo con la cultura europea, reconociendo los elementos de pertenencia válidos para lograr una afirmación nacional, y a fines del tema de la década del 20, el tema del indigenismo como referente para consolidar nuevas propuestas fue adquiriendo importancia. Darío Samper, en un texto aparecido en Universidad en 1929, cuestionaba el rol seguido por los dóciles receptores de lo que venía de afuera. Critica duramente la herencia hispánica y dice en una parte del texto: en la historia y en el tiempo, o somos el producto de las ideas europeas, productos ciegos, o nos resolvemos definitivamente a ser nosotros mismos. Después de toda esa larga aventura ultramarina de nuestros hombres del siglo pasado, que se colgaron al cuello, dije, franceses, vamos a desenterrar los collares de nuestros indios, a revivir su espíritu, a cantar con nuestro propio canto, a sentir nuestra música, a levantar nuestras estatuas de nuestra piedra sonora. Este texto muy emotivo que publica en Universidad tiene respuesta de Rafael Azuela, quien le responde diciendo que acepta parte de esta argumentación, pero que tuviera en cuenta que la influencia europea era una realidad que no podía evadirse. No se trataba, a juicio de Azuela, de impulsar propuestas chauvinistas, sino hacer consciente la diversidad cultural existente para abrirle paso a un arte reflexivo. El último texto que quiero citarles es una entrevista que se realizó en 1928 en Lecturas Dominicales del Tiempo, en el que se sigue insistiendo en torno a estas ideas. Carlos Arturo Tapias, uno de los entrevistados e integrantes del grupo Los Nuevos, se lamentaba de la importación de un arte que él llamaba de patisserie, refiriéndose a toda la cosa francesa del adornito y demás, de la pastelería, que desconocía la herencia vernácula. Y dice: nuestros artistas, casi todos, han viajado y como testimonio de su paso por academias y museos, suelen traernos invariablemente algunos pastiches del arte italiano, francés o español. Pero donde está la obra de aliento,
la concepción personal que nos reconcilie con el arte de otros pueblos hermanos, por la tradición y por la raza que hoy exhiben con… ¿Dónde está todo eso? Que hoy exhiben con orgullo las primicias de una sabia labor americanista, cierra comillas. Existe en su comentario una sentida preocupación por el rescate de tradiciones precolombinas ignoradas, tales como sus diseños textiles, sus vasos, sus joyas, exaltando el arte de México y Perú, a quien considera como ejemplos más connotados a seguir, en tanto a su juicio han logrado modelar una genuina cultura americana. Y termina el artículo diciendo: nosotros, en cambio, nos estratificamos hace un siglo. En esto, como en otras cosas, somos el país más absurdamente conservador. Nuestra estructura espiritual se halla impermeabilizada por ese concepto gramatical y ramplón del clasicismo artístico que muchos desconocen inicialmente. Y destaca, esto es interesante, que con excepción de la labor de Rosso, bueno, hace una crítica fuerte a los otros artistas, reivindica a Rosso y dice que hay un sentido de raza y modernidad en el trabajo que había hecho Rosso. Fíjense ustedes que los diferentes textos contenidos en las publicaciones muestran que se mueven en tiempos culturales propios, que difieren evidentemente de lo que podía estarse discutiendo en otros espacios en la misma América Latina, que se buscaba constituir una modernidad heterogénea, buscando nuevas formas de arte, y tendremos que esperar en Bogotá hasta fines de la década del 50 para que las artes plásticas dejen de ser parte de las revistas culturales, apareciendo las publicaciones específicamente dedicadas a artes plásticas, porque realmente se crean publicaciones muy importantes, las revistas de las Indias, Mito, Eco, posteriormente ya en los 60, sí, pero recién con dos revistas que son Plástica, fundada bajo la dirección de Judith Márquez, 1956, y Prisma, con la dirección de Marta Traba, publicada durante el año 57, porque la Plástica dura 3 años, mientras que Prisma duró solamente el año 57, que nos encontraremos con revistas cuya temática es específicamente la de las artes plásticas. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. Muchas gracias, Ivonne. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Me gustaría un poco de pronto aterrizar cómo era la circulación de estas revistas, en dónde se circulaban, si eran cafés. Pues tengo entendido un poco que a inicios de 1920 Bogotá tuvo a nivel urbanístico un auge como de barrios obreros, construcción de plazas de mercado, de parques. No sé cómo sería un poco esta movida ya en plano de el estrato tipo, pues de la clase media. Me gustaría de pronto profundizar un poquito. La circulación es muy distinta de un país a otro, pero lo que te puedo decir es que es una circulación bastante elitista, o sea, circula fundamentalmente entre la intelectualidad, ¿sí? Tal vez hay algunas excepciones que son las revistas mexicanas, como por ejemplo una revista como El Maestro. Estoy pensando en revistas de esta década que hablamos, ¿verdad? En revistas mexicanas como El Maestro, pero porque fue una revista que empezó siendo una revista financiada por el propio
Estado, ¿sí? Entonces, tenía como función, la crea Vasconcelos, y tenía como función en sus comienzos, porque después cambia de orientación, dar discusión sobre temas educativos y temas de cultura en general. Entonces eso le facilitó enormemente la circulación. Llegaba a escuelas, sí, a nivel universitario y demás. En general, todas las otras revistas son de una circulación más pequeña, ¿sí? Incluso hay te cito un caso que me parece siempre que es bien interesante. En Cuba, que hay una importante circulación de revistas, ¿sí? Se crean varias revistas, a pesar de que no se olviden que Cuba se había independizado de España en 1898, o sea que prácticamente en este periodo tiene unos pocos años de vida independiente. Publican en una de las revistas un manifiesto que se llama el Manifiesto Minorista, ¿sí? Y entonces es bien interesante porque dicen en el manifiesto: somos minoría en cuanto a número, pero somos mayoría porque representamos la voz de la mayoría del pueblo cubano. Nadie le había dado ninguna representación, ¿verdad? Pero hay una especie de, ¿cómo te diría?, mesianismo de la intelectualidad, en el sentido de la necesidad de un rol que permita hacer partícipe a sectores mucho más amplios de las discusiones que se estaban dando en ese momento, ¿sí? Eso no quiere decir que el número de publicaciones fuera un número masivo de circulación masiva. Muchas gracias, me ha gustado bastante oír el tema de las antiguas revistas anteriores a Plástica, todas estas de la década del 20 y del 30 que yo no conocía, ¿verdad? Incluso en mi casa tengo una colección de esa Plástica típica de la década del 50 que algunas no las hemos regalado y mi mamá adora tenerlas. La cuestión es si esta revista Plástica se puede decir, yo me pregunto y preguntaría acá, es antecesora de la que se llamó Arte en Colombia desde la década del 70 y ahora es Art Nexus. No sé si es realmente antecesora de la muy internacional Art Nexus que ahora… Mira, lo que pasa es que yo no me atrevería, lo que es importante es que surgen. Hay dos momentos, fines de los 50 con estas dos revistas, ¿sí? Y en los 70 empiezan a aparecer revistas de arte. Mira que además de Arte en Colombia, se publicó Revista en Medellín, que fue una revista significativa, ¿sí? Revista era revista de arte y arquitectura en América Latina y se organizó desde Sierra, ¿sí? Fue el que impulsó la revista y realmente fue una revista importante también. Después el Museo de Arte Moderno creó su revista que se llamó Arte, ¿sí? O sea que el elemento común es que son revistas dedicadas exclusivamente al tema de las artes plásticas. Pueden tener, y todas ellas, tal vez, no recuerdo, en Prisma hay un artículo, aparecen algunos artículos sobre cine, ¿sí? Pero el criterio editorial es fundamentalmente ser revistas de arte. Yo diría que ese es el elemento común de todas esas publicaciones. Bien, buenas tardes, gracias maestra. Pues me quedó haciendo eco lo de la revista Universidad, que tú decías que nace como de una cuna estudiantil y quisiera ver cómo esa figura de revista estudiantil evolucionó con el pasar del tiempo. Mira, cuando se funda Universidad, yo les dije muy al pasar, Carlos Pellicer, que era este poeta e intelectual mexicano, llega a Colombia. Gran amistad con Arciniegas, que conocía lo que estaba pasando en México, ¿sí? Y el propio Pellicer lo
estimula a sacar una revista estudiantil. Era el momento de formación de las federaciones estudiantiles, ¿sí? Y se forma en ese momento en Colombia, en Bogotá, la Federación Estudiantil y sale la revista. Si tú miras esos años, esos primeros años, el peso de los temas estudiantiles es clave. No es que sea el único tema, pero se informa de todos los congresos que se hacen, etcétera, etcétera, aparece allí. La revista se cierra, no por los motivos habituales, no hay dinero, etcétera, etcétera. Un grupo de intelectuales reunidos por Arciniegas deciden sacar lo que se llamó la segunda época de universidad. Pero ahí ya no es una revista de los estudiantes o impulsada para impulsar las federaciones estudiantiles. Fíjate tú que ya era el año 27, ya se habían producido toda una serie de cambios y entonces se ve la posibilidad de fundar una revista más como revista cultural, ¿sí? Y se mantiene el título, el nombre, ¿sí?, de universidad, un poco para continuar o retomar la tradición de esa revista. En el primer número, incluso de la Universidad Segunda Época, se dice específicamente que ya no será esa revista dedicada exclusivamente al movimiento estudiantil, sino que pretende ser una revista con posibilidades de una cobertura más amplia de los problemas culturales que se vivían en ese momento, ¿sí? Es una decisión editorial la que se toma respecto al primer momento y además es una decisión también de época, porque ya las federaciones estudiantiles más estaban circulando, ¿sí? No sé si con esto respondo tu inquietud. ¿Puedo ampliar? Sí. Manteniéndome en la figura de revista estudiantil, ¿cómo evolucionó esa figura con el pasar de los años y qué repercusión tuvo como en la divulgación de las prácticas artísticas desde la universidad? No, pero ¿tú te refieres a la primera época? ¿A la revista de la primera época? Pues desde ahí surge como mi interés por ver cómo evolucionó la revista desde un ámbito universitario hecha por estudiantes. Sé que estamos en el marco del 20 al 30, sin embargo quisiera, si tú de pronto pudieras… No, ahí ya entraríamos en un tema totalmente distinto. Cada universidad, a medida que se fueron consolidando, publica su propia revista, sus propias revistas, en la cual puede haber universidades que tienen una revista que tú podrías llamar como revista más de carácter general de la universidad, ¿sí? Y las revistas especializadas, o sea, la revista de la Facultad de Filosofía, la revista del Departamento de Historia, la revista, ¿sí? Pero eso ya corrió por cuenta de cada universidad específicamente, porque, te insisto, cuando sale la primera universidad, recién estaban empezando a crearse las federaciones estudiantiles. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí quería hacer una y tiene que ver con cómo se va dando la inclusión del medio fotográfico en este tipo de publicaciones, como en qué momento se deja de entender la fotografía como un ejercicio de mera reportería y se empieza a incluir en las publicaciones en este discurso artístico y plástico. Mira, en la fotografía, en las revistas de arte, en las revistas ya de los 50, la imagen es fundamentalmente una imagen para que se conozca al artista que se está haciendo referencia, ¿sí? En general, la fotografía fue usada como ilustración,
¿sí? Tiene un sentido documental muy fuerte. No te olvides que lo que se demoró, por ejemplo, en entrar a la fotografía como medio artístico para ser premiado en el Salón Nacional, ¿sí? El grabado, lo mismo en el caso del grabado, ¿sí? Que se demoró mucho. En los 50 todavía, recién en los 50, a fines, el grabado se pone como una técnica, porque como se premiaba por técnica. Entonces, en general, la fotografía es usada un poco como ilustración, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya que hablas del grabado, me gustaría preguntarte por la revista Papel Periódico Ilustrado. Pues su relación con el grabado es única, creo yo, además que fue la primera revista cultural del país. Sí, tanto Colombia Ilustrada como Papel Periódico Ilustrado trabajó fundamentalmente con grabados, ¿sí? Y en Colombia se da una situación muy particular con la gráfica, que es que después de un peso tan fuerte como el de el Papel Periódico Ilustrado y Colombia Ilustrado de la gráfica allí, la gráfica empezó a usarse sobre todo en los periódicos, ¿sí? Entonces, la inclusión a manera de elementos mandados a hacer para los periódicos. Y hay muy poco grabado artístico, ¿sí? Por eso yo decía el premio en grabado. Yo recuerdo hace años hablando con Rengifo, que fue el que volvió a crear la Escuela de Grabado en la Universidad Nacional, pero estamos hablando de mediados de la década del 50, cuando se vuelve a introducir en la Universidad Nacional la gráfica, ¿sí? Él me contaba que él vuelve de México, él había estado como agregado cultural en la Embajada de México, y él vuelve de México y había una exposición justo de distintos artistas, y él dijo que quería exponer, y uno de los él había hecho gráfica en México con grabadores del Taller de Gráfica Popular. El Taller de Gráfica Popular ya no existía, pero él estudió con algunos de los grabadores del Taller de Gráfica Popular. Y me contaba que puso su trabajo, que era un perro, ¿sí? Un perro hambriento. Bueno, él venía con una gráfica muy de contraste blanco-negro, distinta a su famosa serie de La Violencia del 65, y por influencia de la gráfica mexicana. Y me contó que él la puso y que cuando él volvió a mirar, ve que decía dibujo en plumilla. Entonces él fue a la persona que organizaba y le dijo, mire, hay un error. Ah, claro, es que la persona que puso eso se equivocó de ficha técnica. Y el maestro me dice, la verdad que yo me di cuenta que él no tenía idea tampoco de que eso era un grabado, que era un aguafuerte, ¿sí? Entonces él empezó a enseñar en la Nacional, en la Escuela de Bellas Artes de la Nacional, empezó a enseñar las técnicas de grabado. Después llegaron Rendón, Jan Grandi, Nirma Zárate, bueno, toda la serie de artistas que llegaron y empezaron a hacer técnicas de grabado, pero el que introdujo eso, y fíjate tú que estamos en los 50, y es muy curioso porque Grau hace grabados en Italia, y cuando vuelve se demora muchísimo verse esos grabados. Alipio Jaramillo hace grabados, Correa hace grabado, pero no tenían mucho más que ver con elementos como elementos que se mostraban dentro del periódico, que apareciera la gráfica como un elemento autónomo, a pesar de ese peso tan significativo, ¿sí?, de Urdaneta con la gráfica que se dio a fines del siglo XIX, ¿sí? Volviendo al tema de las revistas, ¿usted estima que la aparición de estas publicaciones se debe
a los cambios políticos que se dieron en este momento o al aumento de la población. Y recuerde que antes de los 50 fundamentalmente, bueno, un aumento de la población relacionada con seguramente un aumento en la población estudiantil estrictamente vinculada a las artes plásticas. O pregunta de otra forma, ¿es posible que estas publicaciones hubieran podido aparecer a principios de los años 50, es decir, en tiempos de Laureano Gómez, de Ospina Pérez? Yo sí creo que las publicaciones no se pueden separar, como les decía al comienzo de la charla, de las condiciones específicas del lugar. Por eso hay un hoy permanente en las revistas, ¿sí? O sea, los temas que tratan y qué está sucediendo en ese momento, ¿sí? No es casual que en los 30, ¿sí?, sobre todo después de, con la llegada al gobierno de López Pumarejo, ¿sí?, no se olviden que se manda artistas a México. López Pumarejo va a México, viene fascinado con México. Hay una famosa entrevista que se publica en El Tiempo donde él dice todo lo que México podía aportar. Y entonces Jorge Zalamea manda a Ignacio Gómez Jaramillo a México, es decir, es enviado para que tomara contacto con las escuelas al aire libre, que ya a esa altura en México no tenían el impacto ni cerca que habían tenido en la década del 20, ¿sí?, pero para conocer cómo habían funcionado, etcétera, y para tomar contacto con todo el movimiento muralista mexicano, ¿sí? Entonces, evidentemente ahí empieza a haber una apertura hacia el mural, ¿sí?, y hacia los elementos que perseguían estéticamente toda esa estructura de los murales. Pero no hay revistas de arte. Ahí usted va a ver que aparecen mucho más artículos alrededor de esto. Por ejemplo, fueron importantes, como les mencionaba, la revista de las Indias, ¿sí?, una revista muy desconocida, afortunadamente una tesis doctoral que acaba de hacerse en la Nacional, trabaja afortunadamente con esa revista, que fue la revista Espiral, que creó Clemente Airó, ¿sí?, que fue muy importante esa revista, y había sido una revista no mirada, prácticamente no había sido mirada, y en la década del 40 y el 50 fue muy importante, ¿sí? Después sigue, es una revista muy larga de tiempo, pero en ese momento fue importante. Y se vino la publicación y de alguna manera Mito tapó Espiral, ¿sí? Y eso sin quitarle ni ponerle nada a Mito. Digo que Mito se convirtió en la revista. Es muy curioso porque varios de los fundadores de Espiral luego están en Mito, ¿sí? Pero si ustedes revisan todo Mito, van a ver que hay un par de artículos de Marta Traba sobre arte, nada más. No hay ningún artículo sobre arte, ¿sí? Pueden encontrar alguna traducción de algún artículo de estética y demás, pero no se trabaja con arte, ¿sí? Y luego ya en los 60, ECO, aparecen sobre todo traducciones, de mucha importancia se le da al expresionismo alemán y traducciones de artículos de escritores alemanes en torno a esto, ¿sí? Después, con los directores posteriores de ECO, empieza a abrirse un espacio mayor para literatura y arte de América Latina, ¿sí? Recuerden que García Márquez publicó El coronel no tiene que le escriba en la revista ECO, ¿sí? Así que esa es un poco la situación con respecto a esto. Hay una relación de temporalidad, de problema, de cambios de público muy significativo. Y para terminar, esa preocupación que planteas, por ejemplo, en plástica, desde la fundación hasta el último número, la directora Judith Márquez se queja sistemáticamente de la falta de respaldo
a las publicaciones de arte, de la falta de respaldo a los artistas, del desconocimiento de la labor artística. En el texto de fundación ya aparece ese reclamo, ¿sí? Y en los siguientes números se puede citar una cantidad de artículos en los cuales ella vuelve a tomar ese tema. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias. Ivonne, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también por su asistencia. Aprovecho para hacer una cuña respecto al comentario que hace Ivonne sobre la revista Espiral Artes y Letras, y es que en junio tendremos una conferencia sobre esa revista con Silvia Suárez, entonces para que estén pendientes de la programación, y les recordamos que esta y otras conferencias las pueden consultar en nuestro canal de YouTube Banrep Cultural. Muchas gracias.